buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, por supuesto, una propuesta más que interesante para compartir el almuerzo con la familia. Estamos llegando en tiempitos de fresco, por supuesto, al menos así se supone. Y obviamente la comida, siempre digo yo que es una manera de abrigarnos, una manera de cobijarnos también. Hay platos calientes y por supuesto muy indicados para la temporada del invierno, o al menos días fresquitos, ¿no? Y entre tantas opciones, por supuesto, están las ricas sopas, las pastas y por supuesto las sopitas también, deliciosa y cada una, por supuesto, con su peculiaridad. En el caso de esta sopa que voy a preparar, es una sopa muy típica de la cocina francesa, que lleva hasta incluso una copita de oporto para darle un sabor diferente, pero hay una ABC que uno tiene que seguir para que realmente esta sopa luzca, bueno, y sirva justamente para eso que estoy diciendo, una suerte de abrigo para nosotros a través del alimento. También luego, por supuesto, están, repito, las pastas, los risotos, y hay unos platos muy también de invierno, por ejemplo, una rica fondue, por supuesto el delicioso cassoulet, también está muchas opciones. En el caso de la cocina italiana hay un plato muy de invierno que es la bagna cauda, que es un plato que está elaborado justamente con pastita, con una salsa, que tienen que llevar algo que no se puede obviar, justamente una pequita rica de anchoa, pero eso vamos a dejar para otra ocasión. Hoy proponemos una rica sopa de cebolla, deliciosa, por cierto, rica, sabrosa, hasta aquella persona que no es amante de esta hortaliza o de esta verdura, por supuesto que puede quedar muy bien en la preparación. Y también de fondo vamos a hacer unos ricos zucchini, zapallito italiano gratinado. ¿Por qué le damos el toque de gratín? Porque va a llevar jamón, va a llevar un poco de queso también por dentro. Va a quedar realmente de una manera muy deliciosa y reitero, es un plato ideal, es un menú en este caso, porque casi estamos teniendo ya un menú completo de entrada la sopa de cebolla y de fondo el rico zucchini gratinado. Así que es un plato bastante indicado para estos días frescos. ¿Quieren preparar? Abra la heladera, señora, que de seguro van a encontrar estos ingredientes. Para esta sopa de cebolla vamos a necesitar 200 gramos de cebolla, 50 gramos de manteca, un poco de harina, 250 centímetros cúbicos de caldo, sal fina, pimienta negra, queso rallado y crustones opcional. Para el gratín de zucchini vamos a necesitar 200 gramos de zucchini, 30 centímetros cúbicos de aceite, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de tomate, 100 gramos de queso mozzarella, azúcar, sal fina, pimienta y hojas de albahaca fresca. Bien, por supuesto, preparada la mise en place, ustedes ya vieron, bueno, si unos ingredientes que les falta, bueno, tienen tiempo de comprar porque supongo que la despensa muy cerquita de la casa, pero reitero, platos que por lo general siempre en base a insumos que siempre tenemos en la casa. De repente no tienen zucchini, tienen un zapallito de tronco y en una muy buena forma, es decir, bien durita, que puede servir para el montaje de este plato, igualmente pueden utilizar. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, voy a empezar a trabajar la cebolla. Cebolla voy a pelar, voy a cortar en plumas y le voy a dar justamente un dorado rápido con un poquito de manteca. Es un primer paso para la elaboración de una rica, sabrosa sopa de cebolla. ¿Cuál sería el segundo paso? Y muy importante, por cierto, por supuesto, agregarle una buena cucharadita de harina y dejar que la harina, ya en compañía de la manteca y la cebolla, vaya tostándose, porque justamente esta salsa esta sopa, mejor dicho, tiene que resultar ligeramente negruzca, es decir, que tenga un sabor y un color oscurito, porque gracias a la manteca y la harina. Bueno, así que sartén en el fuego, ya tenemos ahí justamente tomando temperatura adecuada, vamos a agregar ya un buen cubo de manteca ahí en la preparación, y lo que voy a hacer justamente es ahora empezar a cortar en plumas la cebolla. Levanto un chiqui la temperatura de la cocina y empezamos ya a cortar en plumas esta cebolla. Corto en mitad y empiezo justamente de esta forma. Ahí está, con mucha delicadeza, mucha práctica, por sobre todas las cosas. La manera de lucirse esta sopa es de que respetemos el corte, es decir, que las plumitas vayan saliendo todas igualitas. Es muy interesante ese trabajo porque de esa forma, por supuesto, va a lucirse. Tenemos algún tipo de impureza en la cebolla, cortamos esa parte a modo de no desperdiciar y seguimos picando. Una buena cantidad de cebolla tiene que llevar la preparación porque, bueno, por supuesto, si fuera muy poca la cebolla, bueno, va a quedar el juguito, va a quedar el gustito nada más, pero el sabor la presencia de la cebolla es indispensable en la preparación.
manteca que se está empezando a derretir, levantamos un poco más la temperatura. Es importante que gradualmente vayamos dándole calor a nuestra manteca, porque si fuera ya muy caliente la sartén, tiende a que la manteca se queme, y ustedes saben de que el sabor de una manteca quemada no es tan agradable que digamos, ¿eh? Ahí quédate, director, que le voy a agregar las plumas de cebolla ya acá. Ahí está, y por supuesto automáticamente ya le voy a ayudar con un poco de pimienta y un poco de sal, y ya le dejo justamente que vaya caramelizándose esa cebolla ahí en compañía de la mantequilla. Luego le agregamos la harina y ya seguimos con la elaboración de esta rica opción de invierno, perdón. Es una sopita rica, sabrosa, ¿eh? Miles de sopas que podemos ir desarrollando a lo largo de estos días frescos que se avecina. Puede ser una rica crema de choclo con un poco de anís estrujado, por ejemplo, o directamente podemos hacer una rica crema de zapallo deliciosa. Podemos hacer como una suerte de albondiguitas de queso para agregar dentro, y que de hecho va a quedar bastante interesante, ¿eh? Cebolla entonces, que empieza a hacer el ruidito característico del trabajo del sofrito. Le agregamos abundante pepe, pimienta. Abro un poco más mi molinillo porque me gusta que se vea los granitos de la pimienta de la preparación. Le agregamos entonces un poco de sal fina también ahí, y por supuesto ya dejamos que se vaya tostando de a poquito. Les decía que la otra opción va a ser un rico gratín en base a zucchini. Tengo el zapallito italiano ya acá. Voy a disponer de fuego en la sartén. Ahí está, que no sea tan crunchy. Agregamos entonces un poco de aceite. Ya voy a estar compartiendo enseguida con ustedes la lista de ingredientes que se necesita para esta preparación rica, y repasar por sobre todas las cosas de nuevo para que ustedes tengan a mano, ¿eh? Ahí está, buenísimo. Tengo entonces el zucchini que voy a cortar en esta forma. Ahí está. Más o menos, ni tan ni muy el grosor, porque necesitamos que esto se forme muy bien, que quede bien armadito después, que va a quedar realmente de una manera exquisita, ¿eh? Esperamos que la temperatura de nuestro aceite sea la adecuada, justamente la adecuada, mejor dicho, porque es la temperatura. Y colocamos entonces de esta forma los filetes o mejor dicho, las lonjas de zucchini, que se vaya dorando de a poco, ¿eh? Vamos a hacer en dos porque la sartén es un poco chiquita, ¿eh? Bueno, muy bien, perfecto. Dejamos entonces, por buen camino está la preparación. Tengo acá la cebolla que está empezando a tomar color, se está empezando a tiernizar, el aroma está empezando a despedir, y es riquísima el sabor de la cebolla al momento de la cocción, es rica, por cierto, ¿eh? Ahora les quiero sugerir de que, por supuesto, infaltable la comida típica nuestra en tiempos de mucho frío. Imagínense una mañana bastante fría y está acompañándome en la casa, pero en compañía de una rica chipa, una excelente sopa paraguaya, un delicioso mbejú. Por supuesto, el mbejú tiene que ser con un poco de cocido negro. Estamos hablando justamente de productos de Grano Par, productos pues, que están presentes en los supermercados, o que directamente ustedes pueden llamar al teléfono 681-397 para tener realmente en la casa exquisita calidad de harina de maíz, una exquisita calidad de masa para una sopa paraguaya, también para la chipa, y el delicioso mbejú de una manera instantánea, por supuesto, como ya nos acostumbra ofrecer los amigos de Grano Par. 681-397, o pasen por cualquier supermercado del país. Gracias a los amigos de Grano Par, gracias, ¿eh? Bueno, muy bien, por buen camino. La cebolla empieza a tomar color, por supuesto esto hay que ir cuidando un poquitito. Esta cocina vitrocerámica con unos enseres así enlosados, siempre hay que cuidar muy bien porque le apura mucho el calor y se quiere quemar en el fondo, así que levantamos un poquitito. Aunque cocina también la técnica esta de recuperar los tostaditos del fondo, realmente es un beneficio porque ahí se concentra el sabor, ¿eh? De a poco la cebolla va tomando color, de a poco, tiene que ser un poco más negruzca. A lo mejor le bajo un poco la temperatura para que no se queme, porque que tenga color es una cosa y que se queme es otra cosa, ¿eh? Damos vuelta a nuestro zucchini, fíjense cómo queda realmente doradito. No quiero que se cocine todo esto acá porque, por supuesto, luego le espera minutos de horno todavía para que se gratine, porque vamos a combinar con un poco de queso, con tomate y cebolla confitada. Así que un menú más que interesante. Vamos a hablar de Disman Salud y Cultura porque es la manera perfecta para vos, que sos de los míos, que no te acostumbras a seguir una dieta como tiene que ser o irte al gimnasio. Bueno, por supuesto, para ese caso está esta dupla perfecta, la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador Jack. Ambos productos están representados por Dimar Salud y Cultura, así que tienen que llamar al 522-610 o el 018-2380-527. Muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez, ¿eh? La sopita por buen camino, la cebolla empieza a tomar color, momento que ya le agrego entonces un poco de harina, y con eso hago la primera pausa aquí en Cocinemos Juntos, ¿eh? Una buena cantidad de
una cantidad razonable de harina, que vendría a ser una cuchara bien colmada, una cuchara sopera, y hacemos este trabajo. Vamos justamente, a medida que la harina va en el fondo, va tostándose, eso es lo que quiero justamente. Fíjense, no crean que esto está quemado, se está empezando a tostar la harina nada más, y con la ayuda del caldito, ustedes van a ver que después no va a quedar nada en el fondo, porque parecida que vamos a llegar al tratado de desglasar, es levantar justamente lo pegadito, y si fuera carne, por supuesto, acentúa más el sabor ese proceso. Breve pausa, a la vuelta seguimos con mucho más aquí en Cocinemos. Vamos, director, muestra esto que tengo acá en la tabla. No tema, esto no está quemado, es lo que justamente quiero. Esa crocancia, eso que quería justamente obtener con el zucchini. Esto le da un sabor fabuloso y por sobre todas las cosas, yo parto el zucchini y por dentro va a soltar un poco de jugo. Esa es la gracia justamente de sellar y darle esa textura justamente al elemento. Tengo acá entonces el zucchini, la otra parte, que ya agrego justamente un poco de aceite. Esto ya voy a ir alistando para montar. Y por otra parte, y volviendo a la sopa, quiero mostrarles a ustedes. Quiero mostrar un poquitito a ustedes. Voy a levantar ahí, voy a buscar mi espátula. Les muestro, si estuviera quemada, en el fondo iba a aparecer. Miren cómo fue desapareciendo totalmente. Esa es la gracia justamente de que esto vaya tomando su color. Es momento justo que se le tiene que agregar una copita de Oporto, por ejemplo, o una copita de Jerez, si tuviéramos que hacer una sopa muy internacional, bien pituca. Yo le agrego un poco más de agüita acá, ¿por qué? Porque mi caldo está bastante concentrado y por lo general tiende justamente cuando es así a resultar un poco saladita. La del zucchini por otra parte, la otra parte, perdón, la del zucchini está por buen camino. Esto voy a hacer a un costado, prolijo un poco mi mesa acá y voy a empezar a trabajar lo que vamos a utilizar para combinar con el zapallito al momento de gratinar. Tengo tomate que le saco la parte que no me va a servir, corto así en mitad, ahí está, hago en cuartos, mejor dicho, y en este recipiente voy retirando lo que no voy a utilizar, que es justamente la parte de la pulpita, la parte de la semilla. No voy a retirar del todo, pero gran parte voy a estar retirando. Ahí está, con mucho cuidado. Luego voy a hacer lo mismo también con la cebolla y en el fondo justamente del zucchini voy a darle un salteado rápido. Voy a hacer una suerte de caramelizado, una suerte de confitado, pero rápido. ¿Por qué? Porque justamente quiero combinar después con el zucchini y el queso, pero eso ya directamente va a ser dentro del horno. Les reitero de que es una preparación bastante interesante para invierno, porque en invierno, reitero, es una manera también de cobijarnos. Una sopita caliente para una noche de mucho frío es una delicia. Un buen plato de risotto con abundante queso, por supuesto en invierno también es algo bastante agradable. Y ni qué decir justamente una deliciosa pasta, por ejemplo. Esta cebolla voy a cortar en el medio ahí. Otra parte en el medio, le saco la parte del cabito, porque esto después me va a impedir al momento de montar mi plato. Aparto esto. Y otra vez ahí, esto hacemos ahí y ahí. Yo creo que con eso está suficiente. Damos vuelta a nuestro zucchini y aprovechamos para reiterar de que una guarnición ideal para este plato tiene que ser, por supuesto, una deliciosa sopa paraguaya, pero de la manera práctica, fácil y rápida, como nos acostumbra los amigos de Grano Par. Muchas gracias porque ofrece la mejor y excelente calidad de una muy buena harina de maíz para una rica preparación, así como también una deliciosa masa para una rica sopa paraguaya, para un mbejú o para una chipa. Llamen al 681-397 o pasen por cualquier supermercado del país, que de seguro van a estar encontrando un producto de Grano Par. Gracias, muchas gracias a los amigos de Grano Par. Gracias. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. La sopita vamos a bajar la temperatura ya. Ahí está, para que no hierva tanto. Capaz que le falte un poquitito de sal. Le voy a agregar un poco de pimienta y después chequeo la sal como está. Y esto, a medida que se va concentrando, más va a quedar mucho más todavía cremosita. ¿Por qué cremosa? Porque recordemos de que yo le puse un poco de harina. La finalidad justamente que no sea una sopa muy aguachenta, que tenga un poco de cuerpo. Bueno, perfecto. Voy retirando ya las últimas láminas de zucchini ya previamente tiernizadas acá en aceite. Voy a disponer dentro de la sartén, en la misma sartén, por supuesto, los cuartos de cebolla que ya tengo acá.
los cuartos de tomate que ya tengo acá también. ¿Y qué agrego ahora? Y ya después, por supuesto, ya hablo de Dismar Salud y Cultura. Acá la cebolla y a cada tomate le agrego un poco de azúcar. Esto es para caramelizar un poquitito y de hecho un poquito más ahí. Por supuesto le echamos un poco de yucuy también, sal fina. Y le agregamos buena porción de pimientita a cada verdura, a cada tomate y a cada cebolla. Dejamos ahí que de a poco esto vaya despidiendo su líquido. Por supuesto el azúcar que se vaya derritiendo y es ahí que le va a dar ese toque de dulzón que estoy necesitando. Bueno, sos de los míos, empezás una dieta, no aguantás al día siguiente, ya chao, te comes todo lo que yo muestro acá, no quería ir al gimnasio, bueno, muy bien. La solución es que tengas esta dupla perfecta que ofrece Dismar Salud y Cultura. Estoy hablando del Pangao, que es una faja reductora fabulosa, así como también el espectacular Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, están representados y distribuidos aquí en este país por la empresa Dismar Salud y Cultura. Tienen que llamar al 522-610 o el 0982-380-527 para que tengan realmente estos fabulosos productos. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, seguimos entonces con la elaboración de nuestros platos. Fíjense que cada cebolla va tomando un poco de color. Es justamente lo que yo quiero. Va a ir despidiendo su líquido propio también. En el caso del tomate lo mismo. Y que a su vez vaya adquiriendo ese color, sabor, mejor dicho, dulzón que estoy queriendo gracias al azúcar. Luego ya empezamos a montar superponiendo una camada de zucchini, otra camada por supuesto de cebolla con tomate y coronamos con un poco de queso, llevamos en el horno y va a quedar súper gratinado. Por otra parte, nuestra sopita está por estar. Déjenme buscar una cucharita chica. Voy a probar de sal cómo está. Yo creo que ya prácticamente es ir para agregando el queso al momento de servir. Una delicia, está fabulosa esta sopa. Chicos, tienen que probar porque realmente es una delicia. Bueno, y hablar de que en invierno, cada temporada tiene sus platos indicados. En el día de mucho calor, por supuesto, uno tiende más a una cocina vegana, o una preparación donde no haya fuego. Incluso me refiero a una rica ensaladita, combinando, bueno, todo lo que uno se le ocurra. En tiempo, por supuesto, de frío, un plato un poco más contundente, a lo mejor un plato más cargado de grasa, incluso, ¿verdad? Y también en otoño lo mismo. Así que estas temporadas tienen sus platos propios, como en el caso del invierno. Una de las tantas opciones para el invierno son las deliciosas sopas, lo que se les ocurra, de pescado, de mariscos, de arroz, de legumbres, de verduras, de cebolla incluso. Y estas son las opciones, sopas para invierno. Con el frío necesitamos dar al cuerpo calor, no solo con el vestido, sino que la alimentación es importante. La sopa es un alimento que nos aporta calor interno y que además nos ayuda a nutrir el organismo. Durante mucho tiempo, la sopa ha pasado a un segundo plano y se ha dejado de lado su consumo. La sopa está elaborada a partir de un ingrediente básico, el agua. Es una de las mejores maneras de hidratarnos en invierno, un momento en el que el cuerpo nos pide menos cantidad de líquidos, pero aún así es necesario mantener la hidratación del mismo. Se trata de un gran vehículo para incorporar un excelente balance entre agua, fibras, proteínas y lácteos en un solo plato. Puede utilizarse con una entrada a una comida o con un plato único en sí misma. Existen distintas técnicas para que una sopa resulte exquisita, y no como en tiempos pasados, que era utilizada como castigo para los más chicos de la casa, y cualquier época es buena para su consumo. Bien, ahí están las sopitas entonces indicadas para el invierno, que realmente son fabulosas y, reitero, una manera también de cobijarnos. Voy dándole vueltitas a la cebolla. El tomate también cumple su trabajo ahí de soltar su jugo propio y vaya adquiriendo ese gustito caramelizado. Mientras, lo que voy a hacer es disponer en este Pirex ya los cortes más gruesos del zucchini. Ya ahí voy a cargar con unos cortecitos de queso y vamos a ir superponiendo luego con la cebolla, con el tomate y coronamos con algo de queso también y llevamos ya al gratinador, en el horno mejor dicho. En el horno va a ser minutos porque la idea es justamente que el queso se funda completamente y bueno, y que luzca de una manera fabulosa. Quesito, estoy utilizando un queso bastante cremoso, una mozzarella nacional que realmente es muy buena la presentación. Y encima de cada zucchini voy colocando entonces algo de cebolla también, como se pueda, es decir, como se acomode. Eso no hay drama, no se estresen con eso, como se pueda. Colocamos entonces el tomate también ahí. Fíjense cómo queda realmente fabulosa.
rica, por sobre todas las cosas muy sabrosa, y ese contraste de sabor ligeramente dulzón y en compañía del queso hace que el plato sea bastante interesante. Le agregamos un poco de queso otra vez y llevo el horno esto, y a la vuelta por supuesto les muestro cómo queda. Pausa, ya volvemos. Bueno, perfecto, ahí está, se está ya derritiendo el quesito en el horno con el zucchini, por supuesto el tomate, la cebolla, previamente ya por supuesto azucarada, es decir, confitadita. Por otra parte, acá en el fuego ya voy a desligar, ya apagar directamente el fuego, pues la sopita está ya como tiene que ser, ¿eh? Le doy un toquecito de sal, muy misimí, ahí le echo por supuesto un poco de pepe, no le tengan miedo a la pimienta, le da un sabor fabuloso a la preparación. Voy a ir alistando hojitas de albahaca que le tengo que agregar justamente al momento de salir a al zucchini, y por supuesto el queso ralladito. Decía yo en lista de ingredientes, por supuesto los pancitos. ¿Qué función cumple? Y un día vamos a dedicar nuestra placa a esto, los famosos crustones. ¿En qué caso se utiliza? Por lo general la sopa de cebolla resulta un poco con grasa porque se utiliza por supuesto caldo, se utiliza la manteca para dar sabor. Entonces lo que hace el pan es absorber la grasa que va apareciendo en la superficie. De ahí justamente que se acostumbra a colocar una rojita de pan, y si está tostada mucho mejor. Y es más, y al momento de tostar uno puede darle sabor al pan. Yo no tengo pan acá, si no le mostraba, pero vamos a dejar para la próxima, ¿eh? Le podemos juntar con un poco de ajo, le ponemos queso, le ponemos hierbas y se queda, forma parte de la sopa. Uno puede comer toda, pero es la manera de absorber justamente y simular un poco esa grasa que aparece por lo general encima de las sopas, que eso siempre ocurre, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿te cuesta ir al gimnasio? ¿No querés vivir con esta sopita? Mi querida, la solución es de que tengas la dupla perfecta en la casa. Me refiero justamente al Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, son de Dismar Salud y Cultura, y es la manera más práctica de relajarte, es decir, de eliminar totalmente el estrés, bajar de peso, perder justamente esa adiposidad que con el tiempo, con la comida y bueno, y la vida sedentaria se va alojando en las partes del cuerpo. Así que a tener en cuenta esta dupla perfecta. Me refiero al Pangao y al Vibro Masajeador. Muchas gracias, gracias. Bueno, muy bien, tengo entonces la sopa, ya tengo preparada acá, a ver qué más me falta. Tengo el quesito rallado que le voy a agregar al momento de servir, un poco de pimienta también a lo mejor a la sopa y va a quedar fabulosa, ¿eh? Bueno, muy bien, la sopita está acá. Antes de servir le dejo justamente que se vaya concentrando. Lo que tenemos en el horno, chicos, está bien, ¿verdad? Ahí está, fabuloso, queda realmente una delicia, una exquisitez, ¿eh? El zucchini, eso que estás viendo, el zucchini gratinado con el tomate, la cebolla, con el queso mozzarella, le pueden agregar un poco de jamón si ustedes desean, y acompañada de una buena ensaladita fresca viene a ser un menú más que interesante para este invierno, señor. Así que cobíjese con la comida también en tiempos de mucho frío. Vamos a repasar qué hicimos. Justamente la cebolla corté en plumas, puse sartén con un poco de manteca, en las mismas fui dorando la cebolla, le agregué una cucharadita de harina, la harina fue en el fondo, quedó esa costrita negra que los compañeros decían que estaba quemada, porque ya demostré, agregar el caldo, eso desaparece, una manera más o menos de desglasar. No tienen que dejar realmente que se vuelva muy oscuro porque ahí se quema y el sabor va a ser directamente amarga, ¿eh? Le puse sal y pimienta, le cebé con el caldo, el resultado está aquí. ¿Qué hice justamente con el zucchini? Corté en lonjas, fui dorando con la un poco de aceite en la sartén, retiré en la misma aceite, tiré la cebolla, el tomate con un poco de sal, pimienta y también azúcar. Bueno, luego por supuesto superpuse ya en el pire con el quesito gratinándose. Fíjense cómo queda, realmente un sabor, y la presentación es realmente fabulosa, ¿eh? Le echamos un poco más de pimienta a nuestra sopa. Agarro justamente una soperita pequeña, por la idea justamente de presentar como un menú, es decir, por un lado la sopa, por otro lado, y a la vez en el mismo plato, el zucchini, ¿eh? Fíjense cómo queda, y capten, cuando yo voy cargando ahí, fíjense lo cremosa que queda la sopa. Esa es la finalidad de agregar harina. Bueno, ojo, que si una persona o tenemos alguien con problemas de celiaquía o que sea celíaca en la casa, ¿cuál sería la solución? Es justamente agregarle fécula en vez de la harina, pero ya hecha sopa. Es decir, yo preparo mi sopa común y corriente, luego disuelto la fécula, le agrego y queda justamente con este cuerpito. Ya, bien así cremosito, ¿eh? Le ponemos ahí un poco de queso rallado, mozzarella fresca ralladita, y por presentación
Si quieren, le tiran una hojita de persemolo, un poco de perejil. Ahí está, la sopa por un lado, y vamos a colocar en nuestro plato ya, porque después ya vamos a estar acompañando mejor. La sopa espero acá, o si no se me va a estar talada, ¿eh? Traigo el plato aquí y voy al forno, voy al horno, voy a retirar nuestro gratín de zucchini. Fíjense la maravilla de resultado que queda. Bien, cuidado, con un trapito siempre a mano, ¿eh? Acá acompáñame, director, que pongo encima de la mesada y voy a ver justamente lo que necesito para levantar. Siempre un pire caliente sobre un paño, nunca encima del... Ahí está, muy bien. Gracias por la corrección, productora, ¿eh? Ahí está, agregamos, entonces agarramos el zucchini con esta espátula y pasamos en este plato. Se cayó el tomate, no se preocupen, estiramos y está ahí, ¿eh? No se preocupen, no ocurre eso porque es bastante cremoso el quesito, ¿eh? Ahí está, ustedes le echan con aceite de ajo o directamente yo le agrego así, hojitas de albahaca, fresquita ahí, y le echo un hilito de aceite encima, otra vez. Ahí está, para que tenga brillo y para que la albahaquita vaya justamente desprendiendo su aroma. Pimienta negra, y ahí que servimos nuestra sopita. Y aquí un menú ideal para invierno. Espérenme en nuestro individual de presentación y ustedes van a ver de que realmente este plato es más que interesante y por sobre todas las cosas ideal para el invierno, ¿eh? Lucrecia Mosquita desaparece, ¿eh? Desaparece. Ahí está. Miren cómo queda, realmente un plato delicioso, ¿eh? Me miran con cara de que soy tacaño. Bueno, entonces no me guardaba para mí. Les sirvo, chicos, ahí esto y va a quedar realmente de una manera fabulosa. El tomatito con su cebolla, con su tomate gratinado, queda una delicia. Un poco de aceite, un poco de pepe y nos vamos. Gracias por la preferencia y pongan en práctica realmente una opción muy interesante, una rica sopa de cebolla con un zucchini gratinado para el invierno. Chao, gracias, será hasta la próxima.